La transfiguración de Jesús no fue solo un evento glorioso en la historia, sino un acontecimiento que abrió una ventana al poder y a la majestad del Hijo de Dios sobre toda la tierra. Detrás de ese momento se esconde un misterio profundo, una revelación que muchos aún no han comprendido. Pero dime, ¿te has detenido a pensar qué fue lo que realmente vivieron sus discípulos en aquel monte sagrado? Quédate hasta el final, porque descubrirás una verdad que transformará tu manera de entender el mundo espiritual que te rodea. Jesús ya había advertido a sus discípulos que pronto tendría que sufrir, morir y resucitar. Pero ese mensaje era demasiado duro de aceptar. Ellos habían visto con sus propios ojos cómo multiplicaba los panes, cómo sanaba a los enfermos y hasta cómo calmaba la furia del mar con una sola palabra. Los discípulos se preguntaban y decían, ¿cómo podía ser posible que aquel que tenía poder sobre la naturaleza y autoridad sobre los espíritus inmundos terminara crucificado como un criminal? Imagina la escena. Los discípulos, confundidos y llenos de temor, tendrían que presenciar a su maestro siendo entregado a la muerte sin poder hacer absolutamente nada para defenderlo. Pero lo que no entendían era que aquel dolor formaba parte de un propósito mucho mayor, la salvación eterna de toda la humanidad. Fue en medio de esa tensión que Jesús tomó una decisión sorprendente. Escogió a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que más tarde estarían con él en Getsemaní. Los tomó aparte de la multitud y los llevó a un monte alto. La caminata fue larga, dura, agotadora. Ellos subían, sudorosos, con preguntas en el corazón. ¿Por qué nos lleva tan lejos? ¿Qué busca mostrarnos? Y mientras la duda se mezclaba con el cansancio, Jesús sabía lo que ellos aún no podían imaginar. Estaban a punto de presenciar algo tan glorioso que transformaría sus vidas. Y también nuestra manera de entender el mundo espiritual para siempre. De pronto, el ambiente cambia. Ante sus ojos sucede lo imposible. El rostro de Jesús comienza a resplandecer como el sol. Sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. El brillo no era un reflejo, no era una luz externa iluminándolo. Era la gloria de Dios mismo brotando desde dentro de él. En ese instante, los discípulos dejaron de ver al Jesús cansado por los caminos de Galilea y contemplaron al Cristo eterno, al Hijo glorioso del Padre. Era como si la humanidad de Jesús hubiera quedado momentáneamente a un lado, permitiendo que lo divino se manifestara en todo su esplendor. El resplandor era tan intenso que la Escritura describe que ninguna tela en la tierra podía blanquearse de esa manera. Era una luz celestial, un anticipo de la gloria que un día cubrirá, y como si esto no fuera ya impresionante, aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés, el hombre que había subido al Sinaí para recibir la ley, y cuyo rostro también resplandeció al estar en la presencia de Dios. Elías, el profeta de fuego, arrebatado al cielo en un carro de llamas. Ellos representan la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel. Y allí estaban, de pie junto a Jesús, mostrando que toda la Escritura apuntaba hacia él. Lo más sorprendente es que hablaban de lo que estaba por suceder en Jerusalén, la muerte de Jesús en la cruz. Aún en medio de la gloria, el tema central era el sacrificio, porque la verdadera manifestación del poder de Dios no estaría solo en la luz del monte, sino en la entrega del Hijo en la cruz por la humanidad. El corazón de Pedro se llenó de emoción. No quería que aquel momento terminara. Entonces dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería permanecer en ese estado glorioso, levantar un lugar para cada uno de ellos, pero sin darse cuenta, estaba poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías.
La verdad era que Jesús no necesitaba una enramada. Él era el cumplimiento de todo lo que Moisés y Elías representaban. Su gloria era mayor que la de ellos. ¿Cuántas veces nosotros también queremos quedarnos en la comodidad de la presencia de Dios sin entender que hay un propósito más grande? Pedro quería permanecer en el monte, pero Jesús debía descender, enfrentar la cruz y cumplir su misión. En ese momento, una nube luminosa los cubrió, y de la nube salió una voz que estremeció el lugar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Era la confirmación del cielo, el mismo Dios Padre declarando quién era Jesús. No era un simple maestro, no era un profeta más, era su Hijo amado, digno de obediencia y adoración. Al escuchar esa voz, los discípulos cayeron al suelo aterrados. El poder de la gloria divina era demasiado para soportar. Ellos no podían resistir la voz de Dios. Pero allí estaba Jesús. Se acercó, los tocó con ternura y les dijo: «Levántense, no teman». ¡Qué imagen más poderosa! El mismo que resplandece en gloria es también el que se inclina para levantar a los suyos. El Dios de luz es también el Dios de misericordia. Cuando los discípulos levantaron la mirada, todo había terminado. Moisés y Elías ya no estaban. La nube se había disipado y solo Jesús permanecía allí. ¡Qué enseñanza tan profunda! Cuando todo lo demás desaparece, cuando la ley y los profetas cumplen su propósito, lo único que queda es Jesús. Él es el centro de todo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese solo Jesús debe ser también nuestra realidad. Que en medio de los problemas, de las voces del mundo, de las distracciones de la vida, lo único que permanezca en pie en nuestro corazón sea Él. La transfiguración fue un anticipo del reino. Jesús mostró a sus discípulos una visión de la gloria que vendría después de la cruz. Era como si Dios les dijera: «No olviden lo que ven ahora, porque pronto lo verán sufrir, pero sepan que la victoria ya está asegurada». Ese evento también nos recuerda que nuestra vida no termina en el dolor ni en la prueba. La gloria venidera será mucho mayor que cualquier sufrimiento presente. La transfiguración nos abre los ojos al mundo espiritual que nos rodea. Nos muestra que lo visible no es todo, que hay una dimensión eterna esperando ser revelada. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Significa que aun cuando tu fe sea probada, debes recordar que Jesús ya mostró su gloria. Que aunque veas dificultades, enfermedad o pruebas, hay una esperanza que trasciende todo eso. Significa que debes escuchar la voz del Padre que dijo: «A él oíd», no a las voces del miedo, no a las voces de este mundo, sino a la voz de Jesús. Significa que la gloria que los discípulos vieron en el monte es un adelanto de lo que un día experimentarás si permaneces en Cristo. Porque un día aquellos que creen en Él serán transformados a su imagen, revestidos de luz, y vivirán para siempre en su presencia. La voz del Padre sigue resonando hoy. Este es mi Hijo amado, escúchalo. La pregunta es: ¿estás escuchando a Jesús en tu vida diaria? Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que tomes un tiempo para orar, para buscar su rostro y dejar que su luz ilumine cada área de tu vida. Y antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este mensaje. Aquí encontrarás más narraciones bíblicas, reflexiones y mensajes que edificarán tu fe. Que la gloria de Cristo brille en tu vida y que cada día recuerdes: aunque todo pase, Jesús permanece para siempre. Y mientras procesas todo lo que acabas de escuchar, quiero que te detengas un momento y pienses: ¿qué parte de esta narrativa bíblica te impactó más? ¿Cuál te hizo cuestionar tu forma de ver la vida, tu fe o incluso tu forma de pensar? No te olvides de comentarlo en el chat de este video.
Quiero leer tus reflexiones y saber qué parte de la historia de Jesús te confrontó, te inspiró o te abrió los ojos a algo nuevo, porque aquí juntos aprendemos y profundizamos en la palabra de Dios.